licenciado en Economía, secretario de Comunicaciones y después secretario de Comercio, fue secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Néstor y acompañó obviamente al gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, inclusive hasta diciembre del 2015, donde fuera agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, ¿sí? Gran militante peronista, militante generalmente de la capital, pero como dice Evita, todos tenemos un puesto de lucha en todos lados. Así que fue militante de la JUP, fundó la Unidad Básica Pueblo Peronista y bueno, y actualmente, como siempre, creo que él nos dirá también, si faltamos a la verdad, de que tiene el emprendimiento familiar, una ferretería ahí por la localidad de San Martín, por los compañeros de San Martín. Buen día, Guillermo Moreno, desde Cañuelas, Martín Marelli, Alejandro Silmene, Carolina Raschetti, y los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado muy amable de su parte, Alejandro y Mesa. Tengo un mayoreo de ferretería en San Martín desde hace muchísimos años. Lo empecé a los 20 años y ahí sigue el negocio. Lo empecé con $100 y ahí está. Tenemos nuestra gente, nuestros clientes en todo el país. Nosotros le vendemos a la ferretería y a su vez tengo una consultora en economía. Estos son mis dos trabajos en el sector privado. Muy bien, muy bien. Compañero, una pregunta antes que nada. ¿Conoció a Perón y a Evita? No, a Evita no, ella falleció Evita, antes que yo. Perdón, era... Claro, falleció antes que yo naciera, yo no soy del 55. 55. A Perón sí, en el 70, obviamente. Él en el balcón y yo abajo, pero sí, lo conocí, sí. Y sobre todo, una vez que hubo alguna marcha de la CGT, que Perón saludaba desde los balcones de la CGT, se desfilaba ahí por la calle Azopardo. Así que bueno, son los recuerdos que tenemos del general. Bien. Bueno, le vamos a hacer algunas consultas de lo que tenga que ver un poco con el escenario internacional, el escenario local, y después hacer un repaso por algunas anécdotas y por supuesto hablar sobre el Papa también. Guillermo, medio de esta pandemia, digamos, ¿qué es lo que ve o qué es lo que prioriza o qué visión ve, inclusive post pandemia en el escenario internacional y en este juego de lo que tiene por lo menos dos grandes actores, que son Estados Unidos y China? Putin, si se quiere, lo podemos agregar también. Post de esta pandemia, si va a cambiar algo o no en términos de la política exterior de estos países y que, en todo caso, qué implicancia puede tener para Latinoamérica, para la región. Mira, los ordenamientos mundiales siempre se han dado a partir de dos actitudes básicas que generan la tercera. Las dos actitudes básicas son el poder económico y el poder militar, y que naturalmente determinan desde la base material la influencia política sobre terceros. Ciertamente tiene que estar acompañado por liderazgos de equipos o de personas que sobresalgan, pero básicamente un general que no es un virtuoso del arte de la guerra puede ganarla si tiene un diferencial de fuego sobre el enemigo tal que, al margen de la inteligencia que él despliegue en la batalla, le permite imponerse. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque son cosas obvias, porque cuando uno la cuenta dice, bueno, Moreno, es obvio. Bueno, muy bien, entonces ¿por qué me hablan de China si no es ninguna potencia militar? Estas cosas obvias, después cuando vamos a la diaria, entre comillas, nos las olvidamos. Pero China no es un jugador global. ¿Por qué? Y porque el único portaaviones que tiene, que es el que le permite desplegar la guerra en territorio enemigo, para eso están los portaaviones o los misiles, se lo compró Ucrania. Y el segundo portaaviones que está desarrollando, si bien lo votó, todavía no está operativo. Le faltan 2 años para terminar el sistema de navegación, misiles y demás. Ellos mismos lo han reconocido. Por lo tanto, China es una potencia regional, pero no puede expandir porque no puede sustentar su política económica, alén de sus fronteras y su influencia regional, porque no tiene manera de trasladar, y vamos a ser cruel hablando, el conflicto. Bien. ¿Quiénes son los dos que pueden trasladar el conflicto a otro lado de su frontera? Rusia y Estados Unidos. Bueno, ahí tenés entonces los dos ordenadores que hoy están emergiendo. En el caso de Rusia, con un componente distinto, porque no es ninguna potencia económica.
y entonces su influencia política deviene de su poderío militar, que los rusos se ocupan muy bien de preservar, pero muy bien de preservar. Y es el único que respeta a Estados Unidos, porque es el único que pone en duda a la clase dirigente norteamericana que ganar ese conflicto es de un riesgo tal que no tendría sentido ganarlo. O sea, la posibilidad de que Estados Unidos le gane el conflicto a los rusos pone en peligro la continuidad de la humanidad como tal. Entonces, no tiene lógica iniciar el conflicto. Por eso discuten razonablemente de igual a igual. Después nadie se le sienta a Estados Unidos de igual a igual, salvo Putin. Y por este aspecto que te acabo de decir. Sí, el desarrollo a futuro de la guerra espacial que está planteando Estados Unidos con el armado de su sexta fuerza armada. Viste que ellos son 5, tienen 5 fuerzas armadas. De ahí el Pentágono. Bueno, están desarrollando la sexta, que la empezó a desarrollar Trump el año pasado. Firmó un decreto diciendo empezamos a construir con un desprendimiento de la Fuerza Aérea lo que sería la Fuerza Armada Espacial. Algo así le pusieron nombre, la guerra espacial. Si en la guerra espacial Estados Unidos alcanza un liderazgo tal que el ganarle el conflicto a los rusos no implicaría la destrucción de la casa común, no tenga duda que van a avanzar en esa discusión. ¿Está bien? Pero hoy por hoy no puede. Eso, Guillermo, independientemente de lo que pueda hacer una reelección de Trump, digamos, es una política de gobierno de Estados Unidos, ¿eso es indeclinable? No hay ninguna duda porque Trump es un emergente de la clase dirigente norteamericana. Pensar que Trump es un loquito es no entender lo que pasa. Sí. Es lo mismo pensar que Bolsonaro es un loquito. Es no entender lo que pasa en la profundidad de los países. Bueno. Es lo mismo que pensar que Alberto Fernández no es el emergente de una serie de decisiones que obviamente Cristina tuvo mucho que ver con eso, pero que hoy se está expresando en la política económica de Alberto. Cuando los compañeros dicen, che, pero ¿qué pasa? Que no se nota el cambio. Y tienen que hacer un esfuerzo enorme para intentar encontrar los puntos disímiles entre... Yo el otro día dije, mire, si Pratgay no hubiese sido ministro de Economía de Macri, hubiese sido el ministro de Economía de Alberto. No lo es porque quedó quemado de la primera gestión. Pero la manera de pensar la economía de Alberto Fernández, buscala, entre otros, en cómo piensa Pratgay. Bien. ¿Cómo Alberto entonces es un emergente de situaciones más allá de Mañeto, más allá de la anécdota. Bueno, lo mismo Trump y lo mismo Bolsonaro. Si no, pensamos que la historia se construye con anécdotas y esto no es cierto. Por lo tanto, no va a cambiar nada este virus. Lo único que hizo fue catalizar un proceso que tiene como punto de inicio, no porque sea necesario ponerle una fecha, la historia no se cuenta así, pero bueno, siempre la fecha te permite ordenar las cosas. Así como se terminó el mundo de la Segunda Guerra, el de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, ese mundo globalizador se terminó con la asunción de Trump. 17 de enero del 17. Bueno, lo único que está haciendo este virus es catalizar ese proceso, donde se están poniendo en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Y esto está claro, que un país utilice sus Fuerzas Armadas para interditar materiales sanitarios porque aterrizó un avión en su aeropuerto, entonces a partir de ahí se incauta, bueno, no te digo que son actos de guerra, son actos de rapiña, pero está demostrando que el mundo tiende al nacionalismo, y en esa tender al nacionalismo surgen dos grandes divisiones: el nacionalismo de exclusión, que es el que levanta muros, y el nacionalismo de inclusión, que es el que construye puentes, y es el que abreva el Papa Francisco fundamentalmente, y todos nosotros los peronistas, ¿no? Bien. Guillermo, hablábamos recién de un poco de, hacía referencia del ministro de Economía y de la economía en nuestro país. Siempre viene hablando, y usted lo plantea, la economía en términos de dónde está el inconveniente y cuál es, si es un tema de oferta o de demanda, y ahí cómo lo podemos asociar la escalada de algunos precios en nuestro país, y cómo repercutiría, haciendo como un apéndice aparte, en la fuerza de trabajo, en la mano de obra, ya en nuestro país directamente. Bueno, mira, para cuantificar un poco.
Si vos agarrás las primeras 4 semanas de cuarentena, esto es la segunda quincena de marzo y la primera de abril, y la comparás contra las 4 semanas de febrero, el año tiene 52 semanas, así que perfectamente podés comparar 4 semanas contra 4 semanas, la unidad son las 52 semanas del año, te da, la unidad de análisis, ¿no? Te da una caída del 40% de facturación. Esto es un 40% de facturación de bienes y servicios finales, te implica un 40% menos de oferta. Naturalmente el gobierno tiene que tender a mantener el ingreso de las familias y el ingreso de las empresas, que es lo que intenta hacer. Después si le sale, no le sale, es otra discusión. Ahí tiene que ver con la aptitud de la gestión de los funcionarios. ¿Está bien? Eso ya es harina de otro costal. Pero conceptualmente está bien que intente mantener los ingresos de las personas, sean físicas o jurídicas. Ahora, si mantenés el ingreso y por el otro lado te cae 40% la oferta, el tema no lo vas a resolver. Porque, naturalmente, eso ajusta por precio. Porque la economía no es la plata. Esto es una desviación del lado del progresismo de los marxistas y del lado de los factores de producción de los banqueros. Porque la verdad que ellos han impuesto en la sociedad que parece ser que más importante es la plata que los bienes. Llegan a decir que no hay negocios si no hay plata. Bueno, eso es una estupidez. Los negocios existieron muchos, pero siglos y siglos antes que la plata. Pero son los bienes y entonces, servicios. La plata no es la economía. La economía es la producción de bienes y servicios. Por eso Alberto comete un error, que creo que lo empezó a rectificar, pero tampoco tan intensamente, cuando dice entre la salud y la economía elijo la salud. Porque esto es una tontería mayúscula. De la economía viven los pobres de toda pobreza, porque los ricos viven de su riqueza. Entonces, ¿cómo se expresa eso en términos prácticos? No por la cantidad de plata, sino por la cantidad de comida que hoy tiene una familia. Una familia rica tiene por ahí 2 o 3 meses de alimentos en su alacena. Mientras que un pobre tiene desayuno y tiene que salir a ganarse la diaria para ver si a la tarde trae para la cena. Y en el almuerzo rebúsquensela. Bueno, por eso la economía y la salud van de la mano, no es entre una cosa o la otra, es una y la otra. Si vos dejás trabajando 4,5 millones de personas sobre 45 que somos, no es imposible que una alimente, en términos de vestimenta, alimento, todo, ¿no? Cuando digo alimento digo en términos genéricos, a las otras 9, incluida él. Es imposible. 1 sobre 10 no hay relación que se pueda mantener. ¿De qué manera, Guillermo, podríamos generar o empezar a generar justamente este movimiento de economía de bienes y servicios ante una reducción de un 40% y que no sea contraproducente en términos de salud, si se quiere, por esta pandemia? Bueno, por eso hay que planificar la economía. Vos podés planificar la economía para que trabaje toda la población económicamente activa, que es aquella que tiene voluntad de trabajar. En Argentina son 21 millones de personas sobre 45. O vos podés planificar la economía para que trabajen 9 millones. No es cierto que la podés planificar para 4,5 porque no te da la relación. Claro. Porque no puede haber 4,5 trabajando y 45 consumiendo. ¿Puede haber 9 trabajando y 45 consumiendo? Sí, porque ahí ya tenés un 40-50% de la PEA que estaba en condiciones de trabajar en febrero, porque ya tenías una tasa de desocupación en febrero de 15 puntos porcentuales. Por tanto, a 21 le sacás 3 millones, te quedan 18, bueno, vos decís, bueno, con la mitad de los que estaban trabajando, y la otra mitad, bueno, los empleados públicos, los mayores de 60, de 65, las señoritas que están embarazadas, los que tienen enfermedades de riesgo. Bueno, podés generar un mecanismo para mantener la cuarentena y que la economía argentina produzca los bienes necesarios para que no haya padecimiento de la población. Ahora, si no, es imposible. O sea, como están dadas las cosas ahora, es imposible. Y fue un error. Fue un error. Esto algún día lo van a tener que... La verdad que fue un error. Un error en la toma decisional del señor presidente, porque creo que sesgó. Nadie le puede pedir a Alberto que sepa economía o que sepa sobre enfermedades biológicas, porque la verdad que no se elige un presidente porque tenga una expertise en algún tema, se lo elige porque tiene inteligencia práctica. Eso significa reunirse de los equipos necesarios que le aborden
el tema a analizar de los distintos aspectos, después él en la soledad del poder, desde su propia inteligencia práctica, toma la mejor decisión, que es por la que va a ser juzgado, ¿no? Yo creo que la manera que encaró esto, casi te diría desde una sola mirada, bueno, generó esta toma de decisión y ahora hay que calcular la pobreza, ¿no? No es, hay 10% más de pobres, muchachos, 10% más de pobres, ¿sabe lo que significa? Y quizá la pobreza aumentó mucho más. ¿Cuánto está la desocupación hoy? ¿Cuánto está la pobreza? ¿Cómo está el tema fiscal? ¿Cómo vamos a salir de un déficit fiscal que superó el 15, 16 o 17% en términos del PBI? Yo te diría que hoy es difícil calcularlo. Sí, ya los pronósticos del ministro de Economía, en su momento cuando había ido en su visita al Congreso, no eran de lo mejor, pero planteando una realidad, ¿sí? Desde el Congreso en esa visita que había hecho y planteaba a 4 años un mínimo crecimiento en términos de PBI. Pero bueno, Guillermo, le quiero tirar algunos, estamos hablando de la... No, pero el problema es que ahora estamos mucho peor, ¿eh? Por supuesto, yo creo que no, sí. No, bueno, pero es que de esto estamos diciendo. ¿Sí? Acá se han tomado decisiones que llevaron a la economía a un nivel que hoy hasta es difícil cuantificarla. No hay ningún economista serio que domine la disciplina que te pueda decir, yo te digo que el déficit fiscal es tanto. Yo te aclaro a vos que Alfonsín se fue porque no sabía manejar la economía. En general los radicales son bastante inútiles para el tema económico. Ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Pero se fue cuando el déficit fiscal alcanzó 12 puntos del PBI. Bueno, hoy estamos arriba de eso. Estamos, claro. Ah, bueno. Bueno, yo te digo, ¿cómo va a administrar ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo seguís? Fue muy divertido, nos pusimos agua, ¿y ahora cómo seguís? Se cerró la economía. Bueno, está de 4,5 millones solo de personas porque yo, entre la vida y la economía, elijo la vida. Está todo perfecto. ¿Y ahora cómo seguís? Hoy te salió el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hoy, está en el diario La Nación, diciendo, muchachos, hablamos esto porque la gente se va a morir antes de hambre que del coronavirus. ¿Leíste esas declaraciones? No las tenía, Guillermo, pero... Y bueno, está en la tapa de La Nación de hoy. El ministro de Salud, que obviamente no es que sea de Economía, ¿no? Ministro de Salud de Kicillof, y es una declaración contundente y real. Pero eso había que pensarlo antes. Porque ahora llegamos a una situación donde te vuelvo a decir, vamos a tener un tema de desequilibrios macroeconómicos extremadamente delicado que hay que abordar. De alguna manera va a tener que decir, mire, la tasa de desocupación más o menos nos parece que estamos por acá. ¿Por qué te digo más o menos? Porque si vos dejaste a la gente en la casa, obviamente no se puede medir la tasa de desocupación porque desapareció un factor del mercado, ¿no? Uno de los factores de producción, que es el trabajo, desapareció. Te dejaron nada más que el 10%. Bueno, pero es obvio que la economía está sufriendo y muchísimo. Bueno, ahora hay que avanzar sobre todo eso. Bueno, veremos cómo lo resuelve el gobierno. En principio tiene que tomar una decisión para el 10 de mayo, que yo espero que sea no solamente del comité de expertos de una disciplina, sino que sea de múltiples comités de expertos. ¿Está bien? Porque incluso en ese comité de expertos de esa disciplina faltan los psicólogos, por ejemplo. Faltan los psiquiatras. ¿Está bien? Entonces, y te diría que tiene que armar por lo menos un comité de expertos más, vinculado a la economía, a la sociología, vinculado a lo que está pasando. ¿Está bien? Por eso yo digo, miren, pongámonos rápidamente a planificar la economía, claro, y convoquemos a la gente que ha demostrado tener inteligencia práctica, que entre otros son los dirigentes sindicales y los empresarios. Bien. Y sobre eso tratemos de avanzar. Bien. Guillermo, le voy a tirar algunos títulos que tienen que ver, que hablan de la oposición, y después son 4 títulos, son distintos títulos, pero todo tiene que ver con todo y después a ver si nos puede dar su opinión. Uno de los títulos dice, los barbijos de 3.000 pesos que compró Larreta al abogado de Clarín estaban vencidos desde hace 4 años. El otro es, la AFIP detectó saldos por 2.600 millones de dólares de las cuentas no declaradas de titulares argentinos en el exterior. El otro, en los 4 años de Macri, la brecha de ingreso entre lo que es el 10% más rico y 10% más pobre pasó de 16 a 21 veces.
Y el último que tiran en términos de berretiniada, desde Cambiemos aseguran que el gobierno se está robando la democracia. ¿Qué opinión merece la opinión de estos pibes, ¿no? De estos chicos que la verdad que tanto daño han hecho en estos últimos 4 años? Bueno, a esta altura me parece que hay, y está saliendo públicamente expresado, cierta vinculación entre algunos sectores de los amarillos y algunos sectores del Frente de Todos, me parece. Se los vio, sobre todo porque, bueno, como bien vos dijiste, yo soy también un hombre de capital, y acá la convivencia fue típica, ¿está bien? Fueron las grandes discusiones que tuvimos al interior del Partido Justicialista. La convivencia entre el partido y el gobierno de Larreta, y antes el gobierno de Macri. Así que bueno, vos sabés que ese grupo tiene mucha preeminencia, ese grupo de amigos, digamos, del presidente tiene mucha preeminencia en el gobierno. Así que esas vinculaciones son más bien históricas. Lo demás son discusiones, están robando la democracia, van a ser pavadas, digamos, en realidad eso no amerita más que el debate político. Sí, la distribución del ingreso netamente regresiva que hubo durante el gobierno de Macri era un gobierno oligarca. Fue un error de caracterización el pensar que Macri era neoliberal. Neoliberal fue el ciclo cuando vino el Fondo Monetario. Los primeros 2 años del gobierno de Macri, cuando saca las retenciones, fue claramente un gobierno oligárquico. Que quizás fue la última experiencia de la oligarquía en la Argentina, ¿no? Y tratando de instalar un modelo de construcción, digamos, de la economía en la Argentina. Le duró 2 años, porque inmediatamente tuvieron que recurrir al fondo, y ahí sí se instaló un modelo neoliberal que reimplantó las retenciones. Pero bueno, ya el daño era muy grande. Lo demás son temas judiciales, ¿viste? Sí. Larreta no va a ser la primera vez que compró cosas vencidas, así que bueno, sobre todo son temas judiciales, y ahí están los organismos de control y son ellos, está por fuera de la política. Si no, trasladamos todo el tiempo la discusión política, pasamos de entender, o al menos intentar entender lo que pasa con el mundo, a ver si Larreta compró. Bueno, para eso están los fiscales. Los fiscales no se ocupan de la geopolítica en la Argentina, se ocupan de estas cosas. Entonces dejémosle esos temas a los fiscales, a los jueces, y nosotros que estamos teniendo un debate político, intentando al menos otra mirada. ¿Está bien? Otra mirada, porque reconozcamos que parecería ser que el debate pasa entre la confrontación entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Y la verdad que no es así, es una confrontación de modé, que también están equivocados aquellos que piensan que hay un mundo socialdemócrata al cual se puede ir. Cuando el presidente dice, yo soy socialdemócrata, no sé lo que quiere decir, porque eso terminó el neoliberalismo y todo ese mundo no existe más. Ese mundo de la globalización se terminó, el mundo del consenso de Washington, donde los socialdemócratas se movían cómodos, porque la construcción del consenso de Washington no es una construcción solamente desde el neoliberalismo, aportó enormemente la socialdemocracia, que en ese momento gobernaba Europa por varios países. Entonces ellos se sienten muy cómodos ahí, muy cómodos. Ese mundo no existe más. Así que cuando el presidente dice yo soy socialdemócrata, no sé lo que quiere decir. Yo lo entendía, bueno, con Alfonsín, se podría entender, porque era algo que estaba en discusión entre los dos bloques, estaban los soviéticos, estaban los norteamericanos, y bueno, en Europa intentaban que se hizo construir una cosa de estado de bienestar y unas primeras, pero muchachos, después de la caída del muro de Berlín eso no existe más. Ya está, obviamente. Entonces lo que se conformó fue una alianza que generó este mundo unipolar de la globalización con eje en Estados Unidos, que fue el mundo del consenso de Washington, donde cogobernaron los socialdemócratas y los neoliberales, hasta la irrupción de Putin. Cuando Putin consolida a Rusia y reverdece su poder militar, bueno, estamos en un mundo que empieza a generar situaciones que terminan con la irrupción de Trump en el gobierno norteamericano. Y ahora estamos en un mundo de discusión entre nacionalismo y qué tipo de nacionalismo va a ser el que va a privar. En síntesis, cuando el presidente dice que es socialdemócrata, me parece que atrasa enormemente, pero enormemente, al margen de tomar como experiencia gobiernos fracasados en la Argentina como el de Alfonsín.
Ahora resulta que tenemos que modificar la verdad histórica y el gobierno de Alfonsín fue extraordinario, sí, fue un fracaso rotundo. Sí. Pero aparte, su propia concepción atentaba contra el peronismo porque quería destruir el movimiento obrero organizado. La ley Mucci, que la frena el voto del gobernador Zapaga, entre otros, a través de su hermano, el senador, bueno, atentaba contra la estructura organizacional del movimiento nacional justicialista, que su columna vertebral es el movimiento obrero. Así que reivindicar ese gobierno, la verdad que no lo entiendo. De ahí los paros, porque muchos critican y los paros en ese momento, recordemos estaba Saúl Ubaldini, pero ¿por qué se regeneró? ¿Por qué se generaban esos paros? Por los avasallamientos en términos de derechos de los trabajadores, si no, no hubiera existido los paros. Los paros se generaban en ese sentido. Claro, claro. Pero bueno. Y lógico, era un gobierno antiobrero. Pero por eso digo, pensar... El que inicia el proceso de liquidación de las empresas públicas que terminan en Alfonsín, hay que revisar la verdad histórica. Por eso no, hay veces que yo escucho, no entiendo qué significa en este momento, sí, tengo una cabeza socialdemócrata y quiero que el peronismo sea socialdemócrata, bueno, entonces es otra cosa. Por suerte también aclara el presidente que este no es un gobierno peronista, ¿no? Que este es un gobierno de coalición. Y esto es muy importante para los peronistas, porque si a Alberto Fernández le va bien, perfecto, vos dejarás de llamarme a mí y en el 2023 lo votaremos y le diremos, señor presidente, esto tuvo razón. Pero si le va mal, nosotros los peronistas vamos a poder decir, guarda que el mismo presidente dijo que esto no era un gobierno peronista, ¿eh? Así que no le echen la culpa al peronismo. Bien. Guillermo, estamos hablando del peronismo, ahora después le vamos a hacer alguna consulta sobre los primeros indicios en el gobierno como Néstor, al cual había calificado como un gran peronista, pero ¿cómo ve el peronismo en general en esta situación? Más allá de que hoy para los peronistas es una discusión importante, ¿qué visión tiene? Y digamos de acá a lo que venga, el año que viene tenemos elecciones, ¿cómo ve el peronismo hoy en general? En un ámbito nacional, ¿no es cierto? El peronismo está en ebullición. El Partido Justicialista claramente le tiene que responder a Alberto Fernández. Alberto Fernández no puede discutir una interna dentro del Partido Justicialista, eso sería una locura. El último presidente que perdió la interna fue De la Rúa y se le ganó Terraño en octubre del 2001 y así terminamos. O sea que lo que queremos expresar el ideario doctrinario, de ninguna manera podemos iniciar una acción tendiente a disputarle una interna al presidente porque sería debilitar el sistema institucional. Y tenemos experiencia en eso. Así que el peronismo tendrá múltiples representaciones partidarias. Tendrá el Partido Justicialista por un lado y el resto de los compañeros haremos nuestra herramienta electoral dentro del movimiento peronista, pero naturalmente el Partido Justicialista perdió la representación por el momento monopólica que tenía en términos jurídicos y políticos del movimiento peronista. Van a aparecer otros partidos, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ni bien esta pandemia se termine y se permita la movilización de los compañeros. Esto es lo que va a pasar, así como en su momento iniciamos una campaña de afiliación masiva, iniciaremos una campaña de adhesiones y afiliaciones a un partido profundamente doctrinario, para un gobierno peronista, no para un gobierno de coalición, ni para un gobierno socialdemócrata, ni todas esas tonterías, ¿sabes? Para un gobierno profundamente doctrinario y peronista. Y si a Alberto Fernández le va bien, con su cabeza socialdemócrata y gobierno de coalición, la verdad, la realidad es la única verdad. No tenemos alternativa, que vos me llamas, yo te digo, mira, la verdad, que lo que decía estaba equivocado, Alberto Fernández tiene razón, y tiene todo el derecho a ser reelegido. Muy bien. Pero va a ser la primera vez que políticas socialdemócratas dan resultados en la Argentina. No dieron resultado ni con Alfonsín, ni dieron resultado con la Alianza, ¿no? Donde estaba el Frepaso, muchos de los que hoy están en el gobierno hacían parte del Frepaso, en fin. Me parece que, bueno, tenemos derecho a dudar de que las políticas que devienen de una cabeza socialdemócrata sirvan para la Argentina. Entonces, los que dudamos, nos tenemos que organizar. Bien. Guillermo, recién le hacía referencia y ahora en otra parte de... ¿Qué lío te pongo si te digo, che, vos pensás que va a dar, que le va a ir bien o le va a ir mal? Yo, Guillermo, lo que pienso... Por eso me lo contestas el año que viene, ahora no me lo contestas. No, yo espero que
digamos, los pingos se ven en la cancha, decía Perón, y hay que verlo de acuerdo a las acciones. Yo espero que Alberto tome acciones peronistas y que esto obviamente termine en un gobierno peronista. Obviamente es un gobierno de coalición y vos por eso decís, no es menor, eso hay que aclararlo, es un gobierno de coalición donde nosotros había una situación excepcional en ese momento de la elección donde teníamos que sacar a estos 4 años, a Macri de estos 4 años, y bueno, General Perón decía, nosotros las elecciones se tienen que ganar con votos. Bueno, nosotros teníamos que generar eso para que esto no siga por lo menos mínimamente 4 años, porque iba a ser una explosión y el que lo va a sufrir va a ser el pueblo argentino. Yo espero que Alberto tome las medidas. Eso siempre y cuando cambiaras, en términos económicos, el diseño de acumulación de capital o de funcionamiento de la economía. Pero si vos te llegás si vos supongamos que coincidís con eso, que Prat Gay hubiese sido el ministro de Economía de Alberto, si no hubiese sido el ministro de Economía de Macri, que hubiese cambiado. Bueno, por eso te digo, esta es la parte que yo lo leo, hay artículos de economistas jóvenes que están por ahí dando vueltas, que fueron viceministros cuando nosotros nos fuimos de gobierno, nos fuimos a Italia, ya no estaba en el gobierno, era agregado económico, pero ya había dejado allá por el 2013, que la verdad que los análisis que hacen son muy parecidos a los que hacían cuando estaba Macri. No te olvides que muchos de los que hoy hablan decían que la política macroeconómica de Macri, después del que vino el Fondo Monetario y sobre todo la política del Banco Central, la monetaria, era correcta. ¿O vos no te acordás de haber leído eso? Sí. De muchachos que hoy hablan desde el núcleo duro del gobierno. Bueno, por eso esto es lo que está en discusión. Todos deseamos que al presidente le vaya bien, todos deseamos que le vaya bien implementando políticas de corte peronista. Pero algunos tenemos las dudas, porque conocemos los bueyes con que haremos, ¿no? Bien. Entonces, cuando vos me decís, bueno, mirá, resulta que hay algunos lazos de vinculación con los amarillos. Y sí, te lo digo, si en la capital lo tuvieron toda la vida. Y son esos los que están gobernando hoy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no van a seguir esos lazos? Totalmente. Bueno, por lo que para algunos es una sorpresa, para otros no, ¿está bien? Para otros no, es casi una continuidad. Bueno, esto es lo que está en discusión. Y ojalá, vos tengas razón, haya un giro hacia el peronismo, porque una cosa es un frente electoral para ganar la elección, y otra cosa es un gobierno de coalición. Perón siempre ganó con frentes electorales, sí, pero siempre gobernó desde la doctrina peronista. Claro. Son dos cosas distintas. Recién le hacía referencia, le preguntaba por el peronismo y le hacía referencia al expresidente Néstor Kirchner y me quería remontar y algunas cosas nos aclarará o nos dirá si faltamos a la verdad y algunas cuestiones anecdotarias que tenían que ver. A Néstor lo conoce en el 2003, pero inicialmente, antes de ser secretario de Comunicación, lo habían invitado a una reunión, ¿no? Digamos, había una anécdota que dice que era gente rara pero linda, ¿no? En su momento, cuando lo habían invitado a una reunión. ¿Cómo fue, Guillermo, eso inicialmente? Sí, yo lo conozco a Kirchner en la primera quincena del 2013, en una reunión en la Casa de Santa Cruz, que había organizado la ex ministra de Educación de Menem, Susana Decibe. Y era una reunión que el temario era básicamente relaciones internacionales, inserción por la Argentina en el mundo. Yo tengo una maestría en relaciones internacionales, es un tema que también me apasiona, y desde ahí fui convocado, no fui convocado como economista. El tema, el hecho era no hablar de economía, porque íbamos a hablar de la inserción internacional de la Argentina, sobre todo en el plano regional. La relación con Brasil, en fin, que hoy todavía sigue en debate. Pero bueno, la charla derivó a lo económico, bueno, ahí tuvimos algún intercambio de palabras, y después me invitaron a dar una conferencia, porque obviamente no nos conocíamos, en un búnker que ellos tenían ahí en la calle Alberti Rivadavia, por ahí. Y bueno, yo llego a dar la conferencia y la verdad que no había nadie de los que me había invitado, que ya estaba el encargado, pero el intendente de la casa, digamos, el portero, qué sé yo. Y me dice, bueno, ahí hay una gente, qué sé yo,
ahí está, usted viene a dar la conferencia y tiene la gente sentada. Ahí había 50, 60, 70 compañeros sentados. Estaba Pepe Batela también, los dos teníamos que dar la conferencia. Le da primero Pepe, que me dice, che, ¿te molesta que yo hable primero porque después me tengo que ir? No, no tiene problema. Bueno, Pepe habla, después hablo yo. Termino de hablar, la gente aplaude, yo me voy. Nadie me saluda, nadie me despide. El mismo que me había recibido me acompaña hasta la puerta. Ahí me despide, me voy caminando, yo ahora con mi auto me voy. Y bueno, así quedó la anécdota. Después me invitan a dar unas charlas en Tucumán. Bueno, yo voy. Pero con los años me enteré que ese día estaba la plana mayor de lo que después se llamó el kirchnerismo, la pingüinera, estaba Debido, digamos, Debido y su trup, arriba, eso tenía un primer piso. Y en ese primer piso estaban todos reunidos escuchando lo que decíamos. O sea, te estaban tomando examen, claro. En ausencia de ellos. Claro, tipo muy raro, hay que reconocer que eso era muy raro, una metodología extraña. Pero bueno, yo cuando me la contaron me reí. Bueno, nos hicimos amigos, de hecho, si con alguien tomaba decisiones todos los días Kirchner era con Debido, ¿no? Sí. Todas las decisiones de gestión. Por eso el diario La Nación hizo 2 libros, ¿no?, durante nuestra gestión. Hizo un libro que se llamó Hablen con Julio, lo hizo 2 periodistas destacados del diario, uno Olivera, Francisco Olivera, que escribe de economía. Sí. Uno se llamó Hablen con Julio, y el otro que hicieron era El Buen Salvaje. Uno se lo dedicaron a Julio, obviamente Hablen con Julio, y el otro, El Buen Salvaje, me lo dedicaron a mí. El mío terminaba con una frase que era algo muy particular, que decía, Moreno desafió, ya la pagará. Así terminaba el libro que me hizo La Nación. Y ahí tenés la estructura básica del gobierno de Kirchner. El eje central era Kirchner Debido. Por eso Debido pasa lo que está pasando. Sí. Y bueno, yo les digo que tengan el reconocimiento a los compañeros, ¿no? Sí. Siempre hubo una diferencia con Fernández, obviamente, bueno, las internas de los gobiernos, las características, pero en un marco donde se convivía. Por eso los compañeros presos, ¿viste? Y que no se hagan las declaraciones que corresponde. Esto trae una consecuencia central, que es que si se le pone difícil a Alberto, no va a haber nadie que lo defienda, ¿eh? Guarda con esto, guarda con esta manera de hacer las cosas, ¿eh? Porque a Kirchner y a Cristina le pusimos el pecho, ¿está bien? ¿Cuántas veces? Pero yo no veo un equipo. Fíjate que ayer salió en los diarios una recriminación, yo lo leí en Infobae, que decía desde adentro de Olivo, che, nadie está defendiendo a Alberto. Y bueno, ¿quién lo va a defender? ¿Quién lo va a defender? ¿Quién va a ser el del día que va a poner el pecho por...? ¿Quién va a ser el Debido? O mi caso, digamos, ¿quién lo va a hacer? Fíjate cómo está el gordo de día, cómo está Debido, ¿está bien? Y ni siquiera hay un reconocimiento de decir, bueno, la verdad que está bien, un mimo. Porque las circunstancias políticas se entiende todo el mundo. Pero cuando te mandan decir encima que no sé qué, de acá, de allá, bueno, de ahí la declaración de Debido, que también es la verdad histórica, ¿no? Sí. Porque el primer acto de Alberto Fernández presidente, vos sos un muchacho joven evidentemente, pero el primer acto de Alberto Fernández presidente no fue ahora, fue en el 2007. Él quería suceder a Cristina. ¿Sabías eso vos? ¿La intención de ser presidente? Sí. No solo la intención, hizo acto. Hizo un acto en Mendoza con Cobos. Lo que pasa es que a último momento Kirchner lo bajó del avión. Por eso ahora cuando hay una discusión por el agua entre Mendoza y La Pampa, ¿por quién termina laudando, Alberto? ¿Por el gobernador peronista o por el gobernador radical? Claro, por eso la puteada de Berna. Bueno, es que esto es una película continuada. Por eso tenés que entender también que Alberto quizá no sea solo la emergencia de una decisión, que obviamente fue muy importante, y Cristina con su decisión terminó de impulsar o de volcar el fiel de la balanza, pero también responde a estructuras de poder en Argentina. Bien. Guillermo, le hago una consulta más de Néstor y después le voy a preguntar sobre el Papa Francisco. Hay un momento que Néstor Kirchner le pide la renuncia, pero lo llama efectivamente a Casa Rosada
pero que fue, digamos, el cambio. Pero hay una pregunta de Néstor en ese momento que lo llama en carácter de urgente, ¿no es cierto? Pero hay una pregunta de Néstor que lo descoloca, ¿no es cierto? Y después, bueno, hay dos instancias que tienen que ver con que le mandó a pedir un trabajo en cuanto al respecto a la inflación. ¿Qué fue lo que le dijo Néstor en su momento de carácter de urgente cuando lo llamó? Sí, porque estábamos, sí, sí, el que hoy es técnico de la, no del Real, sino del Atlético Madrid, Simeone, estaba jugando en Japón y a ver si venía, y él sabía que yo era de Racing, él también era de Racing, y era el momento de si tenía que volver o no tenía que volver Simeone a jugar en Racing. Pero bueno, me convoca urgente y empieza la conversación con eso, siempre parado. Yo me quedo, bueno, yo creo que sí, es un buen jugador, pero obviamente que no me iba a convocar para eso. Me dice, bueno, quiero que renuncie. Necesito su cargo. Siempre parado, siempre parado. Nunca nos llegamos a sentar. Todo eso que estamos hablando duró 3 minutos. Y digo, ¿cómo no? Fue un honor trabajar con usted, le doy la mano y me voy. Y entonces, venga para acá. Me dicen por ahí, me dice su amigo De Vido, porque era así, me dice su amigo De Vido que usted le tiene miedo a los empresarios. Bueno, tal vez, y De Vido dice cada cosa, le digo, ya saben, ustedes los pingüinos son tan raros, también aire que ustedes son tan raros, dice cada cosa De Vido. Y bueno, hágase cargo de ordenarme el tema de la inflación, fíjese, qué sé yo, qué sé cuánto, vamos a hacer una roca entre usted y Sala. Que Sala era el que se estaba ocupando hasta ese momento de hacer los acuerdos de precio, que se habían hecho también ya, la base de eso se habían hecho en comunicaciones, pero bueno, no importa, era Sala el que estaba al frente, se hace una roque, y entonces yo le digo, bueno, muy bien, necesito 2 cosas. La primera, que tenía un nombre que era Secretaría de Coordinación Técnica, toda una pavada que no significaba nada. Digo, mira, hay que volver al nombre que la gente conoce, que es Secretaría de Comercio, haga lo que quiera, que se ponga el nombre que quiera. Y la segunda, le digo, bueno, ¿cuánto quiere la inflación? Para saber si somos buenos, Claro. Entonces el tipo me dice, bueno, ya teníamos 3, vos pensás que eso es abril del 2006. Estábamos ahí para Semana Santa, es ese miércoles que empezaba la Semana Santa. Y entonces me dice, bueno, que sea debajo de 11, ya teníamos 3, enero, febrero y marzo ya habían hecho 3.30 creo que teníamos. Que sea debajo de 11. Digo, bueno, así será. Y me voy. Cuando estoy llegando a la puerta, que voy a abrir, dice, venga para acá. Sí, ¿qué pasa? Me dijo demasiado rápido que sí, a 11, que sea 10. ¿Cómo no? le clavé 9.80 ese año. Claro, 9.8 terminó la inflación en ese año. Claro, el tipo era una bestia negociando, entendía todo. El tipo tenía una inteligencia práctica extraordinaria, ¿está bien? Por eso era un gran peronista. El peronismo se destaca por la inteligencia práctica, ¿está bien? Y esto, bueno, Kirchner era la virtud que tenía. Un extraordinario conductor, extraordinario peronista y una inteligencia práctica descomunal que le hacía tomar las mejores decisiones. Pues imagínate que todavía estamos hablando, hace 7 años que yo dejé de ser secretario de Comercio, todavía estamos hablando de esto, fue una creación que el tipo tuvo en 3 minutos, ¿está bien? Claro. Y así manejaba, bueno, siempre teniendo claro lo que pasaba en el mundo, ¿no? Sí. Tenía una clara noción de lo que había que hacer en el mundo y tenía claro cómo funcionaba la economía de Argentina, no que tuviera expertise económica, tenía claro cómo tenía que ser. Y siempre se rodeaba de los mejores, ¿está bien? O sea, terminaba, y por eso gestionaba. ¿Cómo armó su gobierno? Su gobierno lo armó con Labaña manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Él se daba cuenta que no tenía una figura en su equipo de la envergadura para ser ministro y entonces continuó con el ministro de Duhalde, y muy bien que lo hizo. Hasta el año 2005 estuvo Labaña, que garantizaba los equilibrios macroeconómicos, y después los miraba él, era el famoso cuadernito donde anotaba todo. Gestionaba el día a día con De Vido. O sea, la asignación presupuestaria y la definición de las políticas se hacía con De Vido, un ministerio extraordinario, incluso en su propio nombre, ¿no? Un Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos, una cosa. Ahí pasaba la economía vista desde el sector público en términos de los servicios y la planificación, y se hacía la asignación presupuestaria. O sea, vos direccionabas el gasto desde ahí, pues estaba el Ministerio de Economía que recaudaba y estaba De Vido, que era básicamente el que gastaba,
y Kirchner hablaba todo el día con el viejo. Claro. Después estaba el resto, estábamos el resto, no sé qué tal, no se puede sentir importancia. La vinculación era ahí. Y el jefe de gabinete, en este caso que era Alberto, tenía los órganos de control. Y está bien. Tenía los órganos de control, la relación con los medios, con los sectores progresistas, en fin, esas cosas que hacía Alberto. Pero si yo te pregunto a vos, que sos un estudioso de este tema, decime una decisión importante que haya tomado Kirchner con Alberto Fernández. Que vos digas, no, esto salió de la cabeza de Alberto Fernández y Julio, y Kirchner la tomó como propia. Una sola decisión. No vas a encontrar. No vas a encontrar. Guillermo, para terminar, le quiero... Por eso digo, ojo con esto, ¿eh? Ojo que me pongan siempre la bandera de Néstor, no sea cuestión que Dios no lo permita, pero que a Alberto le vaya mal, también va a estar en tela de juicio la década ganada, ¿eh? Por eso la decisión de Cristina fue muy audaz. Porque hoy Cristina está gobernando con Kicillof y con Alberto. Pero puso en juego la década ganada. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, totalmente, porque ella puso el cuero también. A menos que haya más voces que digamos, peguen la mano, muchachos. Este es un gobierno de coalición, este es un gobierno que él mismo se define socialdemócrata. Acá no está en juego la década ganada. Acá es otra cabeza. Acá no es que esto que hace Alberto es lo que haría Kirchner, ¿eh? No es. Esto que hace Alberto es lo que piensa Alberto. Yo no lo escuché nunca a Kirchner decir tengo una cabeza socialdemócrata. Nunca. Al contrario, a mí me decían, nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio, Moreno. Somos todos peronistas. Bueno, yo no escuché nunca a un peronista decir que tiene una cabeza socialdemócrata. ¿Qué querés que te diga? Por eso, yo humildemente, y por eso soy tan claro en esta entrevista, te digo, guarda que acá lo que está en juego no es la década ganada, ¿eh? Esto no es la continuidad de la década ganada. Ahora, ojalá le vaya bien y me tape la boca. ¿Qué más queremos? Bueno. Por el bien de la patria y bien del pueblo. Pero déjame que tenga las dudas, como seguramente la tenés vos también. Es probable. Guillermo, para terminar, unos compañeros siempre... ¿No terminaba a las 12 este programa? Pero esto lo hacemos igual, ya hacemos dos últimas y le digo, hay compañeros durante septiembre sacan un afiche en conmemoración del asesinato de José Ignacio Rucci, donde los compañeros sacan la foto de Rucci y dicen argentino y peronista. Al Papa Francisco, ¿también le cabe el mismo afiche a su santidad? Su santidad es el argentino más importante que ha generado este pueblo y hoy es el líder indiscutido en términos espirituales de la humanidad. Dejémoslo al Papa que ejerce ese rol. No lo traigamos para las resoluciones domésticas, que la verdad que tiene otro rol. El plan de Dios para el Papa es otro. Se tiene que ocupar entre esos dos monstruos que son Trump y Putin de expresar la voz de los pueblos que no tienen voz. No lo traigamos al barro argentino que no hace falta. Para eso ya estamos nosotros. ¿Está bien? No hace falta. Ni hace falta que el gobierno se escude y se esconda en la sotana, ni hace falta que nosotros digamos acá, no hace falta. Dejémoslo tranquilo. La verdad que el hombre está haciendo un trabajo extraordinario y lo que pide es que recemos por él. Y lo que tenemos que hacer por el Papa es rezar por él. Sin ninguna duda es el argentino más importante de la historia y yo estoy orgulloso porque a mí me tocó que fuera las dos veces obispo mío, obispo cuando estaba en Capital y obispo cuando estuve en Roma. Claro. Así que para mí fue una gracia de Dios. Bien. Tampoco entendí mucho esa declaración de Alberto, porque cuando dice que el hombre busca la eternidad, yo no sé de dónde saca esa. Yo al único que escuché decir una tontería como ese fue a Durán Barba, que encima lo escribió. Yo no sé de dónde Alberto saca esas ideas. No sé de dónde saca que el hombre busca la eternidad. En ese reportaje con Fontevecchia, es una declaración tremenda. ¿De dónde sale eso? ¿Vos que estuviste alguna vez en una charla con amigos, con tu familia, donde se discuta sobre la eternidad del hombre? Y que vos estás buscando la eternidad, ¿de dónde salió tremenda tontería? Si la muerte también es un don de Dios. La muerte natural, en tu cama, rodeado de tus afectos, también es un don de Dios. Es un don de Dios la vida y es un don de Dios la muerte. ¿Pero de dónde salió? ¿O queremos ser dioses? Yo la verdad que no sé qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son los libros que han leído? ¿Cuáles son? No, la verdad que no lo entiendo. No hay ningún lugar de la doctrina peronista donde se diga que el hombre busca la eternidad.
Bueno, salvo Durán Barba, y algunos de esos que se juntan, que se junta con su amigo Berbisky, viste que son amigos, se juntan para hablar mal del Papa. Berbisky, sí. Bueno, Guillermo, yo la verdad no quiero dejar pasar sin agradecerle a Ana, José y a Nacho Pato, un compañero que han hecho posible lo de la entrevista. Me quiero tomar un atrevimiento personal de dejarle un saludo de mi viejo, de mi papá, de Jorge Marelli, que es un trabajador de Esmata y que ha estado con usted en alguna acuerdo que se ha hecho. Me acuerdo del acuerdo de la General Motors, donde estuvo el FGS y donde usted también tuvo mucho que ver, así que es un gran admirador suyo. Le dejo un saludo enorme de mi viejo, gran militante del Esmata. Estuvo 7 años preso, así que me tomo esa deferencia de saludarlo en vivo por acá a través de él. Y le agradezco enormemente, Guillermo, haber salido al aire. Para nosotros es un orgullo, y es un orgullo hablar. Todos los sábados hacemos una columna que tiene que ver con peronismo, y en este caso la verdad que haberlo sacado al aire y que haya tenido todo este tiempo, le agradecemos enormemente acá en Norme, de Alejandro, de Carolina, de los compañeros. Yo me acuerdo perfectamente de tu papá. Trabajamos, había una mesa automotriz que le integraba, donde lo que tratábamos era de incrementar la participación de autopartes. Claro. En el auto argentino, y Esmata hizo un extraordinario trabajo. Bueno, obviamente fue todo el proceso de transición, donde apareció, bueno, primero Manrique, después Piñanelli, pero es una conducción de la cual tu papá hace parte y que yo tengo el máximo de los recuerdos. Y le decís todavía que en algún momento, como son los muchachos, me regalaron un tenedor y un cuchillo para el asado, y entonces, como es costumbre, yo le di, no sé, 10 pesos, 5 pesos, qué sé yo, pero todavía está, así que, pero bueno, ya pasaron muchos años, así que cuando le decide que cuando se sobre alguno manda, porque cortan, funcionaban muy bien esos cuchillos que tenían para comer asado. Que quede pendiente el asado, digamos, entonces. Claro, bueno, hoy sale más caro poner la carne que poner el cuchillo, pero en esa época un tener cuchillo de eso, viste, que te venía con el platito y decías Mata, la verdad que lo tengo con mucho cariño y mucho recuerdo. Bueno. Siempre tengo el mejor de los recuerdos del gremio. Es un gremio que yo valoro, y aparte son uno de los gremios industriales típicos, porque entienden en esto que el peronismo siempre desarrolló, que es el espacio de comunidad, que finalmente es la relación entre el capital y el trabajo, cada uno representando lo suyo, pero tirando del carro ambos para el mismo lado. Y vos fijate que desde la gestión de Esmata también la industria automotriz tuvo un desarrollo muy importante en nuestra gestión. Llegamos a estar ahí de fabricar 1 millón de autos, ahí. Este año vamos a terminar con 200.000, bueno, es un año excepcional. Pero desde ese casi millón que llegamos, 980, creo que fue 970, de ahí fuimos para abajo. Y solamente pudimos llegar a ese récord de producción gracias a Esmata. Así que es un gremio que yo valoro mucho. Le das un abrazo grande a tu papá y un abrazo para la mesa. Gracias por esto, y bueno, los hice transpirar, muchachos, pero esto es lo que pasa cuando hablamos entre peronistas. Cuando hablan los peronistas, hablan y dicen cosas que se entienden, no cosas extrañas que no entendés y que es lo mismo escuchar o no escuchar. Uno le desea el máximo de los éxitos al presidente Fernández. Ahora, sería la primera vez que una cabeza socialdemócrata hace políticas exitosas, así que déjennos que por las dudas, solamente por la duda, los peronistas nos organicemos, y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por el llamado. Guillermo, abrazo enorme. Chao, hasta luego.